Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fascinante, la construcción social del conocimiento. Vamos a ver cómo todo eso que aprendemos está en realidad moldeado por fuerzas que casi nunca notamos. A ver, pensemos un momento. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en esto? ¿Quién decide qué se enseña en la escuela? O sea, ¿quién elige los temas de los libros, los valores que se inculcan, las historias que se cuentan y las que no? Esa es la pregunta clave que vamos a explorar hoy. Y la respuesta, aunque suene increíble, nos va a llevar en un viaje que conecta la sociología francesa del siglo XIX, la antropología polaca de principios del XX y una pequeña escuela primaria en una zona rural de México. Es una historia de cómo la sociedad, digamos, deja su huella en la educación. Así que bueno, vamos a desmenuzar todo esto. Ok, empecemos. Nuestra primera parada nos lleva a la Francia del siglo XIX. Ahí nos encontramos con un pensador clave, el sociólogo Émile Durkheim. Él básicamente nos dio una de las herramientas más potentes para entender cómo la sociedad le da forma a la educación. La idea de Durkheim fue, para su época, totalmente revolucionaria. Dijo, los hechos sociales deben ser estudiados como cosas, o sea que las fuerzas de la sociedad no son solo ideas flotando en el aire. No, son cosas tan reales y objetivas que se pueden estudiar con el mismo rigor científico con el que un biólogo estudia una célula. Pero, ¿a qué se refería exactamente con eso de hecho social? Bueno, un hecho social es, en pocas palabras, cualquier forma de actuar, pensar o sentir que viene de afuera, que no nace en nosotros, pero que nos empuja a comportarnos de una manera específica. Pensemos en el idioma que hablamos. Nadie de nosotros lo inventó, ¿verdad? O en las reglas de cortesía más básicas. Simplemente están ahí y, nos guste o no, moldean cómo interactuamos todos los días. Y aquí está la clave para entenderlo, desglosado en 3 puntos. Primero, la exterioridad. O sea, existen fuera de nosotros. Nacemos y ¡pum!, las reglas ya están ahí. Segundo, la coerción. Nos obligan o nos presionan a seguirlas, muchas veces sin que ni siquiera lo notemos. Y tercero, la generalidad. No son cosa de uno o dos, aplican para todo el grupo social. Y aquí es donde todo conecta. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que la escuela se convierte entonces en el gran vehículo para pasar estos hechos sociales de generación en generación. No se trata solo de enseñar matemáticas o historia. Para nada. Se trata de enseñar a ser un miembro de esta sociedad en particular con sus valores y su cultura. Muy bien. Ahora, para añadir otra capa a esta conversación, vamos a dar un salto en el tiempo y en la disciplina. Nos vamos a principios del siglo XX con el antropólogo Bronislaw Malinowski, que nos va a dar una perspectiva totalmente diferente sobre qué es y qué no es conocimiento. Malinowski fue un disruptor. Desafió por completo la idea, muy común en su tiempo, de que Europa era el centro del saber. Él se fue a vivir con los pueblos de las Islas Trobriand, observó su día a día y demostró algo importantísimo, que el pensamiento científico, ese que se basa en observar y en la experiencia práctica, no es un invento exclusivo de Occidente, no, todas las culturas, a su manera, lo tienen. Y este es un marco que es brillante. Malinowski se dio cuenta de que los seres humanos tenemos como una caja de herramientas con 3 cosas distintas para entender el mundo. Por un lado está la ciencia, que usamos para lo que podemos controlar y predecir. Luego está la magia, que entra en juego cuando perdemos el control y queremos influir en lo incierto, como, no sé, el clima antes de salir a pescar. Y finalmente, la religión, que nos ayuda con las preguntas más grandes sobre el sentido de la vida. Lo genial es que no se pelean entre sí, son herramientas diferentes para problemas diferentes. Ok, y justo aquí es donde las 2 grandes ideas que vimos, la de Durkheim y la de Malinowski, se encuentran. Y a veces chocan. El punto de encuentro es este concepto, la cosmovisión. Es decir, la manera particular en que toda una cultura ve y entiende el mundo. Una cosmovisión es, piénsenlo así, como el sistema operativo de una cultura. Es esa red invisible de creencias, valores y conocimientos que nos dice cuál es nuestro lugar en el universo, cómo se supone que debemos comportarnos y qué es lo que realmente importa. Todos funcionamos con una, aunque la mayoría de las veces ni nos demos cuenta. Y aquí el contraste se vuelve súper claro. Por un lado, una cosmovisión indígena, donde la naturaleza es algo vivo y sagrado, y la comunidad es el centro de todo.
Y por otro, la cosmovisión occidental moderna, mucho más enfocada en el progreso, en el individuo y en ver la naturaleza como un recurso que hay que administrar. Ojo, no se trata de decir que una es mejor que la otra, simplemente son profundamente diferentes. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando una de estas visiones es la que domina por completo el sistema educativo? Para responder eso, vamos a dejar la teoría por un momento y vamos a aterrizar en un lugar real. Nos vamos a la escuela primaria Mariano Matamoros, en Madera, Chihuahua, allá en México. Aquí es donde vamos a ver cómo todo esto que hemos hablado choca con la vida real de una forma, wow, muy potente. Esta frase, que viene de alguien que vive esta realidad día a día, lo resume perfectamente. Para entender lo que pasa en esta escuela, no basta con leerse el plan de estudios oficial. Para nada. Hay que mirar mucho más profundo, a las raíces sociales, a la cultura, a la historia de las familias de la comunidad. Miren esta tabla, porque es reveladora. Nos muestra una desconexión brutal. Vemos lo que sí está presente en la escuela, como el respeto y la solidaridad, que son valores compartidos. Perfecto, pero luego vemos lo que está ausente, y ahí está el problema. No está la lengua indígena Pima, no se reconoce el conocimiento local de forma sistemática, no hay un puente real entre lo que se enseña en el aula y lo que se vive fuera. En resumen, la escuela funciona con una cosmovisión y la comunidad con otra. Tratemos de ponernos en el lugar de estos estudiantes por un segundo. Viven una realidad totalmente híbrida. Por un lado, están conectados a los medios digitales, al mundo global, pero por otro, sus raíces están profundas en las tradiciones familiares, en la conexión con la tierra. Están literalmente navegando entre dos mundos todos los días, y ese es un reto gigantesco que la escuela muchas veces simplemente no ve. Entonces, ¿hay alguna solución para esta tensión? Bueno, parece que se está intentando algo. México está tratando de construir un puente con su nuevo modelo educativo, el llamado Plan de Estudios 2022. Y el objetivo, la verdad, es ambicioso pero muy necesario. La idea es dejar de tener una educación que impone una sola forma de ver el mundo. En su lugar, se busca crear una que dialogue con la comunidad, que valore de verdad la diversidad cultural y que integre los saberes locales, junto con el conocimiento científico. Es, en esencia, un intento de hacer que esas dos cosmovisiones por fin se sienten a conversar. Claro, para que algo así funcione no es magia. Exige que todos cambien su papel en el juego. El docente deja de ser el que lo sabe todo para convertirse en un mediador, en un guía. El estudiante ya no solo recibe información, sino que se vuelve un participante activo y crítico. La familia se tiene que involucrar, ser un socio real. Y, por supuesto, las autoridades tienen que poner los recursos para que no se quede todo en buenas intenciones. Es un trabajo en equipo, un sistema donde cada pieza cuenta. Y con esto vamos cerrando, porque al final del día, un plan educativo, por muy bueno que sea, es solo papel. La verdadera pregunta, la que queda en el aire, no es si el modelo es bueno en teoría. La pregunta es si nosotros, como sociedad, y aquí entran docentes, familias, estudiantes, autoridades, todos, tenemos la capacidad y la voluntad de transformar de verdad esos roles que hemos jugado por tanto tiempo. Solo así se podrá construir una educación que, en lugar de borrar nuestras diferencias, celebre la riqueza de todas nuestras realidades.